Como cada mes, procuro traerles un episodio de esta saga que sé que a muchos de ustedes les gusta. Experiencias con perros y animales actuando de forma extraña. En el video de hoy veremos varias anécdotas que me han enviado a lo largo de estos meses. Historias que tienen que ver con sus mascotas, animales de campo, así como animales callejeros. Mucho se ha hablado acerca de este fenómeno, si es que tiene explicaciones con la evolución de los animales, comportándose como nosotros, así como mágicas, que tienen que ver con nahuales o skinwalker. Pero esto creo que seguirá como una simple hipótesis, ya que nunca sabremos la verdad. Es así que les pido que se preparen porque las anécdotas del día de hoy vienen fuertes. Recuerda que si tú tienes alguna anécdota similar, me la puedes hacer llegar a evidencia.tristan@gmail.com. Y sin más, pasemos con experiencias y animales actuando como humanos. Karina nos cuenta su historia por demás extraña con sus 3 mascotas. Esta es su historia. Hola Stan, me llamo Karina y soy de Tamaulipas. Quería contarte una de las historias más extrañas que he vivido, en especial con una de ellas. Yo tenía 3 perros. Cuando eran pequeños solían jugar y compartir mucho. Normalmente eran muy animados, pero mientras crecían se volvían más callados y ya no hacían tanto revoltijo como antes. No me parecía tan extraño, pues es normal que mientras crecen se vayan volviendo un poco más amargados, incluso si están aún jóvenes. Uno de esos días, justo cuando yo le dije a mi hermana mayor que cocináramos algo, ella mencionó que pusiéramos a cocer la comida para los perritos, mientras pensaba en lo que íbamos a hacer. Yo lo hice, como cualquier otro día. Tomé la vasija para llevarla afuera y poder darles de comer. No miento cuando digo que lo primero que oí fueron murmullos, como si a la lejanía hubieran personas platicando. No le presté atención a eso, puesto que mis vecinos solían ser ligeramente ruidosos. Abrí la puerta, que sonaba bastante, y de pronto los murmullos se detuvieron. Algo extrañada me asomé para verlos. Mis 3 perros, estaban en fila, mirándome, como si yo fuera una extraña. No había tomado nada en cuenta hasta ese momento. Sentí que una corriente de nervios y miedo corrió por mi cuerpo. Sus miradas se conectaban fríamente con la mía. Intenté disimular mi voz para sonar asustada y les serví la comida con constante palabrería dulce. Entré a casa con cierto terror, después de irme sin siquiera mirarlos para revisar que no pelearan entre ellos por la comida. Estaba muy nerviosa. Mi hermana lo notó y me preguntó qué pasaba, pero no le dije nada porque quizá había sido cosa mía. Nada raro había seguido pasando hasta un día domingo. Mis padres normalmente se iban a desayunar ese día y yo y mi hermana nos quedábamos en casa. Alimentamos a nuestros perros y luego estuvimos un rato con ellos. Casi siempre ese día los dejamos entrar, pues no estaban nuestros papás, los cuales poco o nada les gustaba que estuvieran adentro. Estuvimos jugando un rato hasta que fui al baño. Entonces pude escuchar a uno de mis perros caminar lentamente, pues escuchaba sus pisadas y sus uñas en el azulejo. Se acercó hasta la puerta del baño y empezó a rasgarla con las uñas. Yo estaba nerviosa sin motivo, pero de algún modo me inquietó hasta que lo escuché llamarme. Esto no podía creerlo, y de hecho hasta el momento me lo sigo cuestionando. Y es que él, a pesar de que no podía articular palabras de una forma tan perfecta, lo hacía, y con una voz aguda me dijo: Yo sentí en ese momento que no podía respirar del miedo. Estaba lista para salir, así que hice ruido para responder a su pregunta, esperando que se fuera asustado, pero no escuché nada más que unas uñas rasgar la puerta.
Seguía escuchando eso, y yo no dejaba de temblar. Llamé a mi hermana por teléfono sin contarle nada, pues necesitaba que se mostrara valiente, porque yo sentía que si actuábamos normal, ellos también dejarían de actuar extraño. Ella vino y me dio confianza para salir. Cuando lo hice, mi perro, el mayor, estaba parado justo detrás, mirándome de una forma rara, tanto que sentí que iba a llorar del miedo que me provocó verlo mirarme así como un ser humano. Le dije que debíamos sacar a nuestros perros de la casa y dejarlos nuevamente en el patio, a lo que ella estuvo de acuerdo. Por fin llegó el momento en que le conté todo. Sorpresivamente ella me dijo que le había dado muy mala vibra llamarle a mi perro cuando fue por mí, pues estaba parado en dos patas mientras intentaba usar la manija de la puerta. Nos quedamos con esto como una historia para las dos. Sin embargo, ya no podía estar en casa sin sentir que mis mascotas me miraban o planeaban algo, pues en más de 5 ocasiones los he escuchado murmurar. Ahora, lamentablemente sé que no se trata de mis vecinos. La última ocasión es la más aterradora. Estaba en mi habitación. Tengo una ventana que da al patio trasero. Más de una vez escuché cómo las uñas rasgaban las tablas que cubrían el paso. Yo estaba enterada de que se trataba de mis perros, así que la abrí para revisar. Fue entonces donde vi entre la pared y las tablas una mirada. Él, el mayor, me miraba, mientras los otros dos intentaban abrir la puerta, pero en la forma en cómo lo hacían, que te podría decir que parecía que ya lo habían planeado, me resultaba por demás escalofriante. Yo estaba en shock, muy asustada, porque estaba sola en casa. Mi papá trabajaba y mi mamá y mi hermana fueron a hacer unos trámites. No podía tranquilizarme hasta que los vi derribarla. Cerré la puerta de mi cuarto y solo pude verlos correr hasta mí, mientras se paraban en dos patas. Ellos repetían: Los otros dos perros huyeron, mientras que el mayor me seguía mirando constantemente. Y es que en mi puerta de la habitación tengo una ventana pequeña que da hacia el exterior. Yo no supe qué hacer hasta que lo vi huir. Me quedé ahí, choqueada y asustada. Te juro que estaba llorando, pensando en que iban a volver. El tiempo pasó. Intenté tranquilizarme hasta que mi mamá entró preguntándome lo que sucedía y el por qué los perros no estaban en casa. Yo llorando le expliqué, y aunque algunas veces yo le mencioné que eran extraños, esta vez pareció creerme de verdad, tal vez por la forma en cómo me encontraba. A día de hoy mis perros no han regresado a casa, siquiera los han visto divagar por ahí. Esto dejó una marca muy grande y un trauma que hasta el día de hoy no he olvidado. Pero ver a muchos de tus suscriptores hablar sobre ello me hizo sentirme en confianza para compartir por primera vez esta historia que no sabía nadie más que mi círculo familiar. Todo esto pasó hace aproximadamente 2 años y quiero aclarar que estoy bastante tranquila de no saber nada de ellos y espero que así siga. Ami Cabrera nos cuenta una historia más que curiosa. Hola Stan, esperando que te encuentres bien. Te quiero hablar sobre un suceso muy raro que pasa en el pueblo de mis abuelos en Puebla. Recientemente terminé de ver los videos que tiene sobre animales comportándose como humanos, y estos me hicieron recordar un suceso que pasa en los meses de septiembre, octubre y noviembre, relacionado con burros. Mi historia comienza desde que yo era una niña. Mi papá siempre acostumbraba a contarnos las mismas leyendas de los burros blancos que se llevaban a los niños, que caminaban en la calle solos y que se portaban mal. Yo nunca los tomé en serio. Creí que solo eran leyendas que se cuentan a los niños para que no se porten mal y todo ese tipo de cosas.
Y esto fue así hasta hace unos años. Como es costumbre, mi familia y yo viajamos al pueblo de mi papá en noviembre para festejar el Día de Muertos. No había nada fuera de lo normal. Todo estaba igual que siempre. Cierto día, en la tarde-noche, salí a comprar veladoras. Cabe aclarar que el único lugar que tenía para ir a comprar cualquier tipo de cosas en el pueblo era en el centro, que estaba como unos 20 minutos de la casa de los abuelos. Además de que la casa estaba rodeada de terrenos baldíos y una que otra casa a lo lejos. Antes de irme, mi abuelita me dijo que fuera lo más rápido que pudiera, que no me desviara a ningún lado, además de que me dio un ajo, un limón y un crucifijo. Pero después me dijo algo que en verdad me asustó un poco en ese instante. Si sientes que algo te sigue, reza y no dejes de rezar. Un poco confundida, salí de la casa. Ya estaba por oscurecer y el alumbrado público en el pueblo no era lo mejor, por lo que se convirtió en la atmósfera perfecta para los sucesos que estoy por relatarte. Llegué al centro del pueblo, compré las veladoras y me sobró el dinero suficiente para comprar unas papas. Cuando iba de regreso, decidí tomar un atajo, pues la calle por donde había caminado no tenía alumbrado público y estaba totalmente oscura. Cuando entré a la calle, esta tenía una bajada que después, metros más adelante, volvía a subir. Cuando iba a mitad del camino, empecé a escuchar las pisadas de un animal cuadrúpedo, como si alguien pasara con su carreta siendo arreada. Cuando volteé, había un burro en el fondo de la calle. En ese momento no me asusté, ya que pensé que se había salido de algún lugar, de alguna casa aledaña que tuviera un corral. Yo seguí con mi camino. Ya estaba oscuro y me faltaba un buen tramo para llegar a la casa. Aquí es donde todo se sale de control, y aún tengo pesadillas con esto. Llegué a una parte donde el alumbrado estaba distanciado, por lo que había partes que estaban oscuras. Iba distraída comiendo las papas que había comprado antes, cuando de repente escuché el rebuznar del burro. Pero este rebuznaba diferente. Era como si una persona gritara a la vez que rebuznaba. Yo me asusté y comencé a correr hasta la siguiente lámpara. Y cuando llegué ahí, te lo juro, Stan, que al voltear estaba el mismo burro en dos patas, erguido como una persona normal, y sus ojos eran las de una persona. Eran idénticos a los de un humano, pero más grandes, respectivos a los de un burro. Por un momento recordé las palabras de mi abuelita y comencé a rezar mientras corría y lloraba. Ese burro me seguía. Escuchaba sus pezuñas andar detrás de mí y su rebuznar era horrendo. Cuando llegué a mi casa, todos estaban preocupados, pues, según ellos, me había tardado más de 2 horas en llegar a la casa. Inclusive, me habían salido a buscar, cosa totalmente extraña, ya que yo no me tardé tanto. Cuando le conté a mi familia sobre lo que me pasó, mi abuelita dijo que me había topado con los burros blancos y que estos me querían llevar. Al sacar el ajo y el limón, estaban totalmente negros. Eran como si se hubieran quemado. Resulta que ya era común que los burros blancos se aparecieran durante esa época del año en el pueblo. Varios dicen que son brujas, pero yo no sé qué pensar. Conforme han pasado los años, el pueblo ha tenido acceso a nuevas tecnologías, por lo que ya no es necesario el uso de animales de carga. Lo más raro es que siempre en la misma época, todas las noches, se escucha el rebuznar de burros. Cuando se supone que ya no hay burros en el pueblo, me he puesto en contacto con personas de otros pueblos aledaños al mío, y ellos relatan que en sus localidades también han sido reportados avistamientos de burros extraños, pero sobre todo
con las mismas características con la que yo vi a aquel cuadrúpedo extraño. Espero, Stan, me hayas leído y sobre todo me creas esta extraña vivencia. Te pido que el relato sea de forma anónima. Esta es una experiencia por demás extraña que tal vez no tiene que ver directamente con animales actuando como humanos, sino puede que con algo todavía más extraño. Lizzie Estrada nos envía su historia. La historia que estoy por compartirte, Stan, es algo que estaba muy pero muy profundo en mis recuerdos y que no fue hasta hace poco que, conversando con mi hermana del comportamiento de mi gato, dijo algo que me dejó perpleja. Cuando yo tenía 6 o 7 años, mi hermano mayor tenía una actitud muy mala hacia mi hermana y yo, ya que él quería hermanos y no hermanas. Siempre nos pegaba o nos empujaba, así que yo siempre que podía evitaba estar cerca de él. En mi casa teníamos un gato que, al vivir en un pueblo, nunca le negábamos el salir, así que era de los que iba y regresaba a los 3 días con raspones. Debido a esto yo quería un perrito, pero dado que ya había tenido una mala experiencia donde un pitbull me había mordido, mis papás se negaban a que adoptara uno. Todo bien hasta aquí. Una noche, mientras lloraba porque me habían castigado, sí, porque mi hermano me pegó y me defendí, sentí un gran bulto cubierto de pelo, calientito, y un pequeño jadeo como el de un perro sobre mi cama. Aún recuerdo la sensación reconfortante. No me pareció nada fuera de lugar y estaba muy cansada para pensar si mis papás finalmente me permitirían tener un perro. Así que esperé hasta el día siguiente para preguntar, pero al despertar ya no estaba. Debo decirte que yo lo sentí cuando estaban las luces apagadas, por lo que no me cuestioné mucho en ese momento. Cuando le pregunté a mis padres nuevamente, me dijeron que no podíamos tener un perro. Desde ese momento, había ocasiones en las que me quedaba sola en la noche y veía al perro. Comencé a agarrarle cariño e incluso le puse un nombre que ya no recuerdo. Para mí, esta memoria de esos días son vagos y yo te puedo jurar que tenía un perro imaginario, perro que solo aparecía en mi cuarto y solo cuando yo estaba sola, y que poco a poco, mientras crecía, lo veía menos hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Esa es mi perspectiva que tengo de aquel recuerdo del perro imaginario. En el momento en que estuve recordando esto con mi hermana, ella me miró con una cara muy asustada y me dijo: no, ese perro no era imaginario. Y entonces me contó un par de cosas que no me habían dicho para no asustarme, por lo menos cuando era pequeña, y que al pasar de los años simplemente lo omitieron. Y es que aquel perro, mi hermana, también lo vio un par de veces. Me dijo que en una ocasión ella se había enojado conmigo porque había tomado uno de sus juguetes, y cuando fue a reclamarme, yo estaba dormida, pero pudo ver un par de grandes ojos rojos en la esquina oscura de mi cuarto, seguido de un agresivo gruñido de alguna clase de animal. Esto la asustó muchísimo y salió corriendo. También me platicó que un par de ocasiones las cosas de mi hermano aparecían con mordidas o inclusive rasguñadas, incluso su cama, e incluso él mismo, mi hermano, había amanecido una vez con una marca de arañazo en la pierna. Curiosamente, al día anterior, él me había hecho un rasguño en la misma parte del cuerpo. Era entonces como si algo le regresara lo que me había hecho. Y la razón por la que el perro comenzó a desaparecer fue porque habían contratado a un espiritista que era conocido de mi madre para que revisara la casa, pues incluso mis papás decían oír pisadas de perro en la noche, cuando nos encontrábamos en la escuela o en el jardín de niños. Aquel espiritista comenzó a colgar varias cosas en las paredes de mi cuarto, que era donde decía que se sentía más la presencia de aquella criatura. Aquel sujeto decía que se estaba alimentando de mí, por lo que era de suma urgencia despegármelo. No sé muy bien cómo fueron las cosas, ya que esto es lo que mi hermana me contó sobre mi perro imaginario. Dijeron que
al darle nombre, había creado un vínculo con él, y que nunca más debía llamarlo de nuevo. A pie de esto, menciono que yo soy una persona muy enfermiza desde que nací, así que pasaba la mayor parte de mi tiempo en casa, y por alguna extraña razón, soy un imán para este tipo de situaciones, ya que más de una vez he pasado por algo como que un ente se quiera alimentar de mí. Hasta aquí mi historia extraña, relacionada al espíritu de un perro, o algo peor. Que tengas un buen día, Stan. Amigos, esta historia es peculiar por demás y se desmarca del resto de historias, ya que ella pareció haber creado el espíritu de algún perro. A la conclusión, o tal vez hipótesis, que puedo tener sobre esta historia es que tal vez la chica que nos manda el relato creó una especie de tulpa, ya que ella deseaba mucho un perro y puede que lo haya creado de alguna forma. Tal vez esto por su facilidad y sensibilidad al mundo paranormal, pero es solo una hipótesis mía. ¿Ustedes qué opinan acerca del presente relato? Una suscriptora anónima nos cuenta una experiencia por demás extraña que tiene que ver con esta sección del canal. Pasemos con su anécdota. Hola Stan, hace poco le regalaron una perrita a mi madre, una golden, la cual la llamamos Illy. Ella es una perrita muy linda, ya que es juguetona y siempre quería estar con nosotros. Duró más o menos 1 a 2 semanas, por así decirte, actuando normal. Pero hace unos días fue la excepción. Estaba escuchando tus relatos de perros actuando como humanos, ya que son mis favoritos, y leí el título de uno que decía: "No lo escuches con tus mascotas", y me dio la curiosidad de hacerlo, ya que sinceramente no creí que fuera a pasar algo, pues como te dije, ella era una perrita muy normal y muy alegre. La llamé y se acostó conmigo en mi cama. Le di play al video y ahí es donde empieza todo. Ella, al escuchar tu voz, se alteró y pensé que era algo normal, ya que tu voz en sí es para dar más suspenso a las historias, pero se alteró de una manera más extraña de lo que un perro lo haría, como si ya conociera lo que estabas por hablar, algo así como si no quisiera que yo supiera algo. Pero igual, lo dejé pasar, ya que quería saber su reacción a los relatos, no solo a tu voz. El video siguió, ya se había calmado un poco. En los primeros relatos estuvo normal, como si no fueran reales, hasta que llegamos a uno titulado "Esos perros extraños del camino". Terminó el relato y noté rara a mi perrita. Una vibra de que algo estaba mal se sentía en el ambiente. Le hablé y le pregunté si todo estaba bien. Me congelé al tener un contacto visual con ella. Me di cuenta que sus ojos en serio daban miedo, ya que parecían los de una persona. Yo me levanté de la cama fingiendo ir al baño. Solo quería salir de ahí. Me metí al baño, sentí alivio. Me quería hacer pensar de que había sido algo normal y que al salir ella se habría aburrido y se había ido, pero no. Stan estaba ahí, viéndome fijamente, como si me estuviera esperando. Sentí escalofríos, pero lo único que pensé fue salir de ahí e ir con mi madre. Le conté a mi mamá y ella como que me creyó y a la vez no. Por lo asustada que estaba, ella sin ningún problema llamó a Illy, pero ella no venía. A mi mamá se le hizo raro, pero pensó que tal vez estaba en el patio o abajo y no la escuchaba. Illy no ha actuado de nuevo de esa manera, o bueno, cuando hay más gente presente, ya que cuando estamos solas o yo estoy sola en casa, siento su mirada, esa mirada que tanto me horroriza, y más en las noches, como si me vigilara, como si me esperara para hacerme algo o decirme algo. Hasta aquí mi relato, Stan. Ojalá puedas leerme. Por favor, te pido que esta historia sea anónima, ya que no sé de qué sea capaz mi perrita. Sé que suena ridículo
Y es que no sé si pueda llegar a hacer algo si escucha mi nombre en una de estas historias. Kasabian nos cuenta su historia a través del grupo de Facebook. Hola Stan, y hola a todos. Quiero compartirles una historia que quedaría entre encuentros con animales extraños. Soy de Matamoros, Tamaulipas. En una ocasión, unos primos y yo íbamos caminando por una vereda. Precisamente se formaba un cruce de caminos en ese lugar, ya que nosotros íbamos para una fiesta. De pronto, comenzó a oler como a caño y a palos quemados. Nosotros seguíamos con lo nuestro. Total que llegamos a la fiesta, la pasamos bien un rato y de regreso nos regresamos por ese mismo camino, pero ya eran las 2 de la madrugada, cuando de repente comenzamos a escuchar entre los matorrales a un animal que andaba entre ellos. Era un perro, parecido a un husky, pero completamente negro. Nos miraba fijamente y caminaba a cierta distancia de nosotros, pero ese olor que antes cité no se iba y cada vez se hacía más fuerte. Un viento superhelado comenzó a sentirse. Lo ignoramos y seguimos en nuestro camino, pero ese perro seguía tras nosotros. Lo espantábamos y solo se nos quedaba viendo. A lo lejos se escuchaban otros perros ladrar furiosos. Total, cuando volteé hacia atrás para ver al perro, yo claramente vi que se incorporó en sus 2 patas traseras y se mimetizó o camuflajeó entre la maleza. Me asusté mucho, le dije a mis primos, pero solo me ignoraron y aceleraron el paso. Pero cuando llegamos a la casa donde vivíamos, todos los perros de la cuadra comenzaron a ladrar y a aullar cuando pasamos por las casas donde ellos estaban. Lo más extraño fue que les contamos a nuestros padres y ellos nos dijeron que era el diablo. Mi mamá cayó enferma 3 días después y no le encontrábamos un análisis exacto. Al mes y medio la tuvieron que llevar a internar por fuertes dolores en su estómago y se comenzó a hinchar de manera sumamente extraña. Estaba invadida de cáncer. Cosa extraña porque ella era una mujer joven y fuerte. Todos relacionamos eso con la aparición de ese maldito perro caminando en 2 patas. Era como si fuera un mal augurio o algo parecido. Lo raro aquí fue que yo fui la única que lo vio pararse en sus 2 patas, puesto que una prima me había dicho que ella todavía lo vio en la entrada de la colonia, pero caminando normal en 4 patas. No sé qué haya sido, Stan, pero espero que les agrade mi historia. Saludos a toda la comunidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias paranormales con perros actuando como humanos. Dime, ¿tú qué piensas acerca de estas anécdotas? ¿Tú has vivido algo similar? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. El presente video tuvo muchos problemas para salir al aire, y es que si eres de los suscriptores que rápidamente ven los videos una vez han sido publicados, puede que lo hayas visto. Y es que este tuvo muchos problemas con el audio, por lo cual tenía que ser resuelto. Como compensación, les traje extra la primera historia. Esto lo digo solo para los que tienen la duda si es que piensan que tuvieron alguna clase de déjà vu. Sin más, no olviden seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias, y la música del presente video es por parte de Repulsive, ya lo sabes. El link a su canal estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.